días, hola amigos, amigas, nuevamente hoy estamos en este espacio que hemos creado que es el canal abierto del Profe Vlado, que tiene como objetivo mantenerlos informados y difundir conocimientos sobre gestión pública para un mejor entendimiento de todos los temas en esta área de interés. En esta vez estamos con nuestro primer tipo de microprograma, Tiempo de Análisis, en el cual hablaremos de 3 puntos importantes que han salido en la coyuntura y las políticas públicas y la gestión pública en estos días. 1. La aprobación en el Congreso de que el sector privado pueda adquirir vacunas. Una primera noticia. Una segunda noticia que tiene 3 componentes es los cambios respecto a la posibilidad de tener acceso a la CTS, a FONAVI y 2 a los fondos de las AFPs, a nuestras cuentas individuales de las AFPs. Vamos a hablar de ese segundo bloque de temas. Y un tercer bloque de temas de gestión pública es sobre inversión pública. Vamos a hablar algunas cosas que deben tener en cuenta todos los que trabajan en inversión pública en el país. Entonces comencemos con el primer tema que tenemos preparado para ustedes. La noticia, esta noticia de que en el Pleno del Congreso de la República se aprobó un nuevo texto sobre la autorización al sector privado y a los gobiernos regionales y gobiernos locales para adquirir vacunas. Esto se dio el viernes 23 de abril. Este programa, Tiempo de Análisis, como ustedes saben, sale todos los martes y los jueves. Entonces, después del programa que tuvimos el jueves, salió esta aprobación en el Congreso. El 23 de abril se aprobó justamente la autorización de adquisición de vacunas al sector privado, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con 23 votos a favor. ¿Esta norma en qué consiste? En que el Poder Ejecutivo, previa autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, autoriza al sector privado en un plazo no mayor de 7 días calendarios desde presentados los expedientes la importación y adquisición de vacunas contra el coronavirus. Al respecto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronuncia que esta norma no genera una derogación de una norma anterior, ya que no había ninguna prohibición a que las empresas puedan negociar con los laboratorios para la adquisición de vacunas. Asimismo, señala que en el país han habido establecimientos que podían haber importado vacunas, pero que lamentablemente no se podía hacer porque los laboratorios a quienes les están vendiendo es a los gobiernos, lo cual tiene razón de ser por lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la vacunación no es un juego. Hay que actuar con mucha seriedad, con mucho respeto a las características y estrategias que tenga el país en su conjunto, el Estado en su conjunto, la sociedad en su conjunto, para poder luchar contra la pandemia. Dejo esta noticia en la reflexión de estas medidas y tratar de seguir vigilantes sobre lo que está pasando. Y el próximo gobierno va a tener la gran responsabilidad de la vacunación y de asegurar la vacunación para todos los ciudadanos en el territorio peruano, principalmente a los adultos, que creo que se pueden vacunar a todos ellos hacia el 31 de diciembre del 2021. Próximamente vamos a compartir un análisis de todas las propuestas en materia de salud en nuestro próximo programa de ambos partidos políticos que están tentando la presidencia de la República. Entonces, dejamos esta noticia para el análisis de todos ustedes y también para la consideración de los equipos de planes de gobierno hacia adelante. Y esperemos que el gobierno veamos cómo va a ser con el desarrollo de esta iniciativa desde el Congreso. Un segundo tema es el tema de las noticias asociadas a la posibilidad de acceder al uso de la CTS, a la devolución del FONAVI y al acceso a los fondos de la AFP, de las cuentas individuales de las AFP. Vamos a comentar estos 3 temas que de alguna u otra manera lo que tratan de hacer es dar una respuesta a la crisis económica. El primer aspecto, ahí tenemos el retiro de las CTS. Respecto al retiro de las CTS, salió la ley 31171, que autoriza que se pueda disponer de la compensación por tiempo de servicio a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia en el marco de este COVID-19.
Asimismo, existe en ese marco de la norma que haya una disponibilidad temporal de los depósitos de las CTS, pues establece que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021 se pueda disponer libremente del 100% de los depósitos de compensación por tiempo de servicios efectuado en las entidades financieras y que tengan uno acumulado a la fecha de la presente disposición. Cabe precisar que para poder desarrollar ya la aplicación de esta norma, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para reglamentar dicha ley. Esperemos que lo hagan rápidamente. Yo desde este espacio sugeriría que lo hagan antes del 1 de mayo, para que los trabajadores puedan celebrar bien su 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y hay que tener en cuenta que la promulgación de la ley no significa que sea obligatorio, por cierto, que todos los trabajadores puedan retirar el total de sus fondos. Eso les da una posibilidad. En ese sentido, lo que va a generar eso va a ser una inyección a la economía, principalmente para las familias que han sido afectadas en el contexto de la pandemia. Asimismo, ¿qué tenemos como otro análisis en este bloque de noticias? La devolución de los aportes del FONAVI. Justamente hoy se ha publicado en el Diario El Peruano la Ley 31173, ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, que como recordarán era la ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Esa ley establece mecanismos y procedimientos para la reposición efectiva e inmediata de las aportaciones y la priorización justamente en la población más vulnerable como consecuencia de la COVID-19. Según la ley aprobada, el beneficio de la devolución de las contribuciones alcanzará a todos los trabajadores, dependientes e independientes que aportaron al FONAVI. Según el MEF y algunos estudios publicados, por cierto, en el Diario La República, esa devolución ascendería a 3,8 billones de soles. Es una cantidad exorbitante. No obstante que la norma se ha aprobado, hay que recordar que el Poder Ejecutivo en su momento observó la norma, considerando que no se estaba considerando el procedimiento para determinar aportes a devolver al FONAVI y la fuente con la que se iba a realizar esto. Además señalaba que no respetaba lo determinado ya por el Tribunal Constitucional, debido a que abría la puerta para que un fonavista pueda ser doblemente beneficiado. Habría que analizar todos estos aspectos que pone alusión el Poder Ejecutivo. En esa línea, tras considerar inviable la norma, el Ejecutivo, ¿qué puede hacer entonces? Puede recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionarla. No obstante, este proceso puede demorar algunos meses. Habrá que estar atentos a lo que haga el Ejecutivo y cómo se vaya desenvolviendo este tema. Y si llega al Tribunal Constitucional, pedirle al Tribunal Constitucional que lo ponga como un trámite urgente, porque esto en realidad va a estar a tono de lo que se va necesitando. La presente ley no requiere, por cierto, reglamentación, así que la comisión ad hoc tendrá que elaborar un plan operativo en un plazo de 30 días y esa comisión, que estará conformada por 4 representantes de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú, 2 integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas y 1 de la Oficina de Normalización de la ONP, para que puedan valorar qué hacer con la cantidad de beneficiarios que seguro van a estar a la expectativa de estos temas, ya que esto beneficia más o menos a 2 millones de ex aportantes a lo que fue el fondo FONAVI y que esperan seguramente que se haga efectiva la devolución, la cual fue legitimada, recordemos, por un proceso de referéndum el año 2011. Y el tercer tema que tiene que ver asociado a estos aspectos de generar recursos para las familias en el marco de la COVID, hemos hablado de la CTS, hemos hablado del FONAVI, está el retiro de los fondos de la AFP. El pasado 5 de abril el Congreso tuvo a bien analizar presentar la autógrafa, la cual llega al Ejecutivo para que se analice lo que dispone el retiro de hasta 4 UITs equivalentes, en este caso a 17.600 soles, de las administraciones de fondos de pensiones. Desde entonces el Poder Ejecutivo tenía hasta el día de ayer para dar una respuesta. En ese contexto es que se ha conocido el pronunciamiento del Poder Ejecutivo observando la ley justamente.
argumentando principalmente que vulnera el derecho a la seguridad social y al sistema privado de pensiones, en tanto la misma vacía de contenido las protecciones que dicho derecho prescribe, lo cual conlleva, según el Poder Ejecutivo, a su inconstitucionalidad, ya que al autorizar el retiro de fondos previsionales, incluso a trabajadores que siguen recibiendo ingresos sin que haya una necesidad de que lo justifique, genera estos problemas de vulnerabilidad, aunque ciertamente pues representa un beneficio monetario inmediato. A veces, en el contexto que estamos viviendo de la pandemia, muchas personas lo pueden valorar como algo importante. Pero claro, pone en riesgo algunas cosas de protección en torno a la pobreza durante la vejez o poner en riesgo el propio bienestar de las personas en ese periodo de vida. Entonces, en términos prácticos, lo que dice el Ejecutivo es que eso iría contra el objetivo que tiene un sistema privado de pensiones de contribuir a la seguridad social en el área de pensiones. Ahora, ¿qué propone el Poder Ejecutivo? Porque cuando ha observado, hemos visto en el documento, también ha hecho algunas propuestas a partir de los temas que se ha preocupado. Primero propone que se autorice el retiro de un monto igual o menor a 4 UITs a los afiliados que no registren aportes durante al menos 3 meses consecutivos hasta el 30 de abril del 2021. De manera que los beneficiarios de la ley sean los que verdaderamente lo necesitan y carecen de ingresos. Esa es una primera idea que plantea el Ejecutivo. Una segunda idea que plantea que las retenciones judiciales de hasta 30% por demanda de alimentos no puedan ser retiradas por los beneficiarios, que eso estaba en el proyecto que mandó el Congreso, ¿no? En virtud de los beneficiarios de la obligación alimentaria, ya que eso atenta contra la intangibilidad de los fondos de pensiones expuestos justamente en el artículo 12 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué también sugiere el Ejecutivo? Sugiere eliminar aquella disposición que faculta a los mayores de 40 años que no hayan aportado por 5 años consecutivos a acceder al 100% de los fondos, ya que los dejaría sin pensión a futuro, lo cual también diríamos es inconstitucional. Entonces, en esas propuestas que ha hecho el Ejecutivo y en sus explicaciones que ha dado, lo que nos denota es que si el Congreso insistiría, que parece que por ahí van, a insistir con la norma, habría vistos de inconstitucionalidad. Y en ese contexto, de repente la norma va a pasar también hacia la esfera del Tribunal Constitucional. La lógica es que el Ejecutivo está preocupado por generar un equilibrio entre la situación económica de las personas que dejaron de trabajar justamente recientemente y las protecciones constitucionales a los fondos. Ciertamente acá es donde hay una tensión, la tensión entre la crisis económica y la tensión entre la disponibilidad de los recursos para atender esa crisis económica, que en ese contexto es que van a diferentes líneas de donde se pueden conseguir recursos para las personas, las familias. Por eso es que sale lo de la CTS, por eso es que sale la discusión sobre el FONAVI y ahora sobre los fondos de aportes a las AFPs. No es casual, es por la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto hay que tener en cuenta esto y hay que estar atentos a las acciones que van a hacer desde el Congreso para el caso del FONAVI, desde el Ejecutivo para el caso, desde el Ejecutivo para el caso del FONAVI, desde el Congreso para el caso de las AFPs y desde el Ejecutivo para el caso de la implementación de la disponibilidad de la CTS. Hagamos las cosas bien, un buen debate y que la ciudadanía se quede atenta y alerta a lo que va a suceder en los próximos días. La idea de darles esta información es que ustedes estén también con la misma atención sobre estos temas. Por último, como gestor público, yo soy de no dejar de mencionar algunos temas importantes para mis colegas del sector público, en este caso para todos los que están en gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales respecto a los temas de inversión. Para todos ellos tengo que comentarles una noticia, un comunicado que sacó el MEF, que se ha dado inicio a la evaluación de la cartera de inversiones registradas en el año 2020 del Plan Multianual de Inversiones. Ayer, lunes 26 de marzo, InvierteP comunica que se da inicio el MEF, ¿no? Comunica que se da inicio a la evaluación de la cartera de inversiones registradas durante el 2020.
Esto mediante lo que se llama la programación multianual de inversiones, en el cual todos los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas públicas bajo el ámbito de FONAFE van a tener que presentar sus resultados sobre desempeño, sobre gestión y sobre cumplimiento de esa programación multianual de inversiones. Es importante porque hoy las inversiones tratan de reducir las brechas que tenemos en infraestructura, en servicios y en los resultados que le tenemos que dar a la población. Para eso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha habilitado el módulo de programación multianual de inversiones con la opción evaluación, en el cual todos los encargados de las oficinas de programación multianual de inversiones van a poder subir todos sus reportes. Ojo, a todos los servidores que trabajan en esto, recuerden que tienen que subir esos reportes hasta el 7 de mayo del 2021. Estos son los temas que quería compartirles en esta segunda edición de Tiempo de Análisis, que es un espacio para analizar temas de coyuntura y temas de incidencia de política pública y de gestión pública. Gracias por acompañarme en el segundo programa de Tiempo de Análisis. Y lo último, no olviden, amigos y amigas, el uso de la doble mascarilla. Doble mascarilla, la primera y una segunda mascarilla, ahí nomás. Y hay que salir con doble mascarilla, siempre doble mascarilla. Esto doble mascarilla en el marco del Decreto Supremo 083/2021 PCM. Desde el día de ayer es obligatorio el uso de doble mascarilla, además del protector facial para ingresar a los locales con riesgo de aglomeración, como son establecimientos comerciales y farmacias. Sigamos protegiéndonos y contribuyamos a reducir el contagio de la COVID. Finalmente, nos vemos el próximo jueves con el microprograma Tiempo de Análisis. Este microprograma Tiempo de Análisis sale todos los martes y todos los jueves a las 7 p.m. Y recuerden que vamos a seguir con los otros dos tipos de microprogramas. Los días sábados, clase abierta con el profe Vlado, y los días domingos, una entrevista especial siempre sobre los temas de coyuntura de la semana. Mi compromiso es compartir mis conocimientos, mi experiencia con todos ustedes y ponerlas al servicio de los ciudadanos y de los gestores públicos. Muchas gracias y un gran abrazo y un saludo, cuídense mucho, del profe Vlado.